soy Luis Alberto Cordero, embajador de Costa Rica en la República Argentina desde el mes de mayo, a pesar de que recién a inicios de julio pude volar a Buenos Aires. Y muy complacido de representar a mi país en la República Argentina, que es un país que tiene toda la admiración de los costarricenses por muchas razones, y yo no soy la excepción, y que estoy acá representando al gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, con el propósito, como es evidente, de estrechar relaciones políticas y de cooperación con la República Argentina y nutrirnos de su cultura, aprender de su sistema político, de tal forma que no puedo dejar de agradecer la oportunidad que mi país me da, el honor que me confiere y la satisfacción que tengo no más con 6 meses de estar acá. Yo vengo directamente de Costa Rica, he servido como embajador en misiones especiales. Particularmente tuve a cargo durante los últimos 6 años la negociación apoyando a las autoridades en Nueva York de Costa Rica ante Naciones Unidas de un instrumento muy importante sobre control de comercio de armas convencionales, y también en el pasado hice algunas representaciones diplomáticas en materia de refugio, asilo y también de nuevo en el tema de desarme. Bueno, dichosamente, como transcurren las elecciones en mi país, en donde hay una absoluta confianza en el organismo electoral que se llama Tribunal Supremo de Elecciones, que es un órgano autónomo e independiente desde la Constitución de 1949, así se dispuso, que organiza la elección con altos grados técnicos y estándares de calidad, por lo cual goza de la confianza de los costarricenses, y que se distribuyen los votantes en una enorme cantidad de mesas electorales, cerca de 6.500, con la novedad que en esta ocasión, 2 de febrero, por primera vez en la historia democrática costarricense, los costarricenses pudimos votar en el exterior y estuvimos inscritos para votar cerca de 12.600 personas, particularmente en los Estados Unidos de América, sobre todo las ciudades de Washington y Nueva York. Y fue una elección muy tranquila, donde no hubo ningún tipo de incidentes, además fiscalizada por la Organización de Estados Americanos, la OEA, que conforme las encuestas y se sentía en el sentir popular, habría de darse una segunda vuelta, que ocurrió en efecto, al no alcanzar ninguno de los 2 candidatos con mayor votación, al menos el 40% del total de votos válidos, que es el piso que la ley dispone, pues debe irse a una segunda ronda de la elección que tendrá lugar el 6 de abril, ya únicamente desde luego con los 2 candidatos que obtuvieron los dos primeros lugares. Es sorprendente, tanto que sí, el candidato Araya, que aparecía primero en todas las encuestas, reconoció que haber sido una sorpresa para él mismo, en lo personal, y para su partido. Bueno, creo que es ciertamente una sorpresa, porque en todos los sondeos o encuestas anteriores de los últimos, por lo menos los últimos 3 meses, el señor Luis Guillermo Solís no aparecía en ninguno de los 2 primeros lugares. Yo pienso que lo que esto describe es, como siempre, que las encuestas solo miden momentos muy temporales, casi como una fotografía, nada más, de un momento en específico, y además que todas fueron mostrando que la cantidad de costarricenses que aún se manifestaban indecisos, que aún no habían tomado una decisión sobre quién escoger, pues terminó dándole ese giro a los resultados, porque seguramente de esos 20-21% de indecisos que aparecían en las últimas encuestas de diferentes firmas encuestadoras,
sí se reproducía como un hecho constante ese 20% de gente, de costarricenses, que decían que aún no habían escogido por quién votar. Esa es la única forma de explicarlo. Y bueno, porque también yo creo que los costarricenses valoraron seguramente que tanto el candidato del partido de gobierno como el señor Solís le hicieron a los costarricenses propuestas concretas, planteamientos específicos sobre las soluciones a los grandes problemas nacionales, y me parece que eso tiene que haber pesado en el resultado, manteniendo al señor Araya pues con una votación alta y al señor Solís un poquito más arriba, pero escogiendo los costarricenses a los dos candidatos sobre los cuales tienen que volver a tomar una decisión, por uno solo de ellos, obviamente, el 6 de abril. Así que me parece que debe haber una enorme satisfacción para nosotros los costarricenses, entre nosotros los costarricenses, porque no solo acudimos a un nuevo ejercicio democrático, sino que estamos tomando provecho de lo que la legislación y la Constitución costarricense determinan, que si alguien no alcanza ese 40%, pues hay una segunda ronda en donde, por supuesto, con solo dos candidatos, los dos más votados, cada quien tiene que afinar mucho su lápiz para apuntarle al candidato entre estos dos, Araya y Solís, que cree que mejor representa las preocupaciones del país y las propuestas que en teoría tienen que solucionar los problemas nacionales. Bueno, no son muy distintas a las de muchos de los países. Los costarricenses fundamentalmente estamos preocupados siempre por el costo de vida, es decir, el costo de mantener una vida digna, caso en el cual hay que reconocer que la actual administración ha logrado un desarrollo importante de los indicadores económicos. Recientemente hay un estudio, un informe, perdón, del Banco Central de Costa Rica, que es como el equivalente del Banco de la Nación en Argentina, donde manifiesta que las perspectivas económicas para el 2014 son muy favorables, donde puede haber un repunte importante de las exportaciones, y además manifiesta que la inflación medida para el mes de enero, este enero que acaba de pasar, y el estimado interanual de la tasa de inflación es la más baja de los últimos 50 años, o sea, de los meses de enero de los últimos 50 años. Esa es una preocupación siempre constante que nunca va a dejar de estar en el imaginario popular de los costarricenses, como no lo está fuera del imaginario en cada país. Un segundo reto es mantener ciertamente las tasas de crecimiento, que se han mantenido estables sobre un 5%. El principal producto de exportación de Costa Rica es uno que viene a Costa Rica, es como si no fuera exportable, que es el turismo. Y desde luego pues también tenemos una producción agrícola que nos permite, eso sí, sacar nuestros productos. Eso significa mayores divisas, eso significa, por supuesto, incrementar los niveles de comercio. Los temas de la seguridad ciudadana también representan una preocupación, pero ya no está, y desde hace un buen rato no está en la primera preocupación de los costarricenses, porque se han hecho esfuerzos que se reconocen. Un gran esfuerzo, desde luego, tiene que hacerse a nivel regional en el combate al crimen organizado, especialmente el del narcotráfico. Pero sobre todo, y lo más importante para contestar su pregunta, es que hay también en nuestro país una especie de desencanto con la democracia. Los niveles de abstención han venido creciendo desde los últimos años. En esta elección, por lo menos en su primera ronda, la del 2 de febrero, el nivel de participación alcanza un poquito menos del 70%, con lo cual pues se mantiene casi el mismo nivel de abstencionismo de la elección anterior, 30 y casi 31%. Hay un grupo de costarricenses que se sienten dolidos, resentidos con los rendimientos democráticos, y creo que ese es un gran reto, devolverle a la política la legitimidad que
siempre tuvo y que nunca debió haber perdido. Por supuesto que eso tiene que ver mucho, especialmente con los casos de corrupción. Nuestro país no está ajeno a esos casos de corrupción. Uno no puede decir que son muchos o pocos, no importa si son pocos, igual la percepción generalizada es que nunca ocurre nada. Yo a eso debo decir que por lo menos en mi país existe un órgano judicial, un poder judicial autónomo que opera con grandes niveles de autonomía e independencia, reduciéndose con ello de manera significativa los riesgos de la impunidad. Porque pienso que la gente, o todos estamos conscientes, no importa cuál sea nuestra nacionalidad, que los casos de corrupción existen, porque no todo el mundo es bondadoso y honrado y justo, no todo el mundo está sujeto a no fallar nunca. Lo que realmente molesta a los ciudadanos, nos molesta a todos los que estamos en contra de esas prácticas ilegales, ilícitas y por supuesto corruptas, es la impunidad. La impunidad es lo que más lastima. Bueno, en la medida en que un órgano judicial estudie, investigue los casos y los casos se sancionen y los responsables sean, los casos se investiguen y los responsables sean sancionados, pues los niveles de confianza regresan. La campaña estuvo llena de ataques en el tema de corrupción. Lo que pasa también es que el gobierno de la República y los funcionarios, incluyendo desde la presidenta como sus ministros, no pueden participar en la campaña electoral, tienen una prohibición absoluta, o sea, no pueden defenderse, son los operadores partidarios los que asumen los de los partidos de oposición, el ataque al gobierno y por supuesto los legisladores del partido de gobierno, pues la defensa de su propio gobierno. Pero el costarricense tiene suficientes elementos de información, los medios de comunicación se encargan de eso y su labor siempre es muy importante. Esta es una campaña que probó que los medios digitales tienen muchísimo más peso en la decisión de los electores de lo que algunos nos habríamos imaginado. Ese es un fenómeno que va a seguir dándose, las redes sociales, los blogs, todo tipo de expresión electrónica de comunicación está incidiendo significativamente en la formación de la voluntad del elector, en la formación de la voluntad del elector prácticamente en cualquier cosa, en sus gustos, en sus preferencias, pero por supuesto también en la información que se suministra. El único cuidado, pienso yo, y especialmente este es un mensaje para los chicos, para la gente joven, es que también en las redes sociales se dicen cosas de manera muy irresponsable, sin ninguna justificación o sin ninguna comprobación, y se quedan ahí, circulando y se tienen como verdades que algunas veces lesionan, por supuesto, la integridad y la reputación de cualquiera, pero también de los políticos. Mire, desafortunadamente muy pocos. Se inscribieron porque la inscripción era voluntaria, no era obligatoria. Se inscribieron 128 funcionarios y eso incluye a 5 relacionados con esta embajada, o sea, 3 de nosotros diplomáticos y 2 de nuestras cónyuges, la del ministro consejero y mi propia esposa. Y terminaron votando 68. Pero el promedio general de costarricenses votando en el exterior es muy reducido, tan reducido que apenas alcanza a un 22%. Hay muchas razones, pienso yo, que pueden explicar eso. Es una pena porque además la votación tan reducida en el exterior prácticamente triplicó el costo del voto en el exterior, porque se distribuye el costo total entre el número de gente que ha votado. Y podría explicarse porque la mayoría de esos electores están en los Estados Unidos, en la costa este de los Estados Unidos, que pasa por un invierno pavoroso y que además tienen que hacer grandes desplazamientos, especialmente a los consulados en Nueva York y en Washington. Pero bueno, yo pienso que es una primera experiencia. Los costarricenses se darán cuenta pronto, con el transcurso de los años, que esa es una oportunidad que deben aprovechar, ya que residen en el exterior y que además el país hace un enorme esfuerzo logístico y económico para facilitarles su participación.
No, muy complacido, por supuesto que sí. Acercando Naciones no solo es un nombre lindo, sino además un concepto extraordinariamente llegador, diríamos nosotros, porque compartimos una gran cantidad de elementos, idioma, cercanías geográficas, costumbres y preocupaciones como para que no nos demos la oportunidad de conocernos más. Donde la gente se conoce no hay conflicto, donde la gente se llega a apreciar, hay cercanía, donde la gente establece lazos permanentes, siempre hay cooperación. Y yo creo que con Acercando Naciones se logren objetivos como estos y a mí me complace mucho contribuir a un poquito a que se logren cada día más.